Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
alcanzo a comprender. Tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia es sangre que mi vida transformó. Borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Pertenezco a ti, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu
llamado Dios, Cristo, pertenezco a ti. Caminaré por el fuego.
Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos amó. A ti sea la gloria por todos los siglos, que exaltan los pueblos en cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exaltan los pueblos en cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exaltan los pueblos en cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Dios maravilloso, oh majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, 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 eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos en cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exaltan los pueblos en cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Oh, amén. Sí, amén. Padre Celestial, honra y gloria dada únicamente a tu nombre, oh excelentísimo Señor. Bendecimos a toda nuestra familia representada en nosotros. Hoy nosotros, Padre Celestial, anulamos o detenemos quizá un poco la oración por nuestra propia vida. Y vamos a orar por las personas, familiares nuestros que todavía no conocen de ti. Hoy vamos a orar por las personas que se encuentran sin un techo en el cual sobrevivir. Por las personas que quizá anoche se fueron a cama sin un bocado de comida. Hoy oramos por el minusválido, por la viuda, el cojo, el manco, el menesteroso. Oramos por la persona visitante de otro país que no tiene un techo. Oramos, Padre Celestial, para que si en tu voluntad está, tú tienes que hacer algo de pausa con nuestra vida y ocuparte primeramente de ellos, lo hagas. Oramos por Haití, oramos por nuestra Guajira, oramos por nuestro Chocó.
Oramos por el orden público en algunas regiones del país como Catatumbo, Putumayo, como Cauca, como parte del Magdalena, parte del Atlántico. Que seas tú, Padre Celestial, colocando hombres y mujeres de Dios dispuestos a ir y a sembrar y sacrificar incluso su vida por la salvación de los pueblos. Apiádate de ellos como te has apiadado de nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, clamamos a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor. Amados, Dios les cuide. Un abrazo muy especial con los muy buenos días. Iglesia, día especial. Estamos predicando la palabra del Señor. Tengan la amabilidad ahí en sus casas y se dirigen a primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Tenga la amabilidad. Y mientras usted le va buscando el texto bíblico, yo le comento que ya nos quedan 2 días en este periplo de este viaje que nos tocó hacer de forma quizá intempestiva. Ya confiando en Dios, mañana, el día martes, en la mañana estaríamos regresando. Por eso ustedes ven otro fondo, que fue el mismo de hace 8 días. Y estamos aquí sirviendo al Señor en diferentes lugares, pero acá es donde valoramos un poco más este asunto de la internet, porque nos ha permitido conectarnos, ¿ok? Entonces espero de todo corazón que ya tengan ahí el primer libro de Crónicas, capítulo 28. Y hoy el Señor nos habla de el trazo de Dios, el trazo de trazabilidad, de permanencia, de línea, de lo que Él define, como lo quieras acomodar, para mí el título está bien. El trazo de Dios, o sea, lo que Dios ha trazado para nuestra vida. Y qué asunto tan coyuntural. Y ustedes que me conocen saben cómo me pongo predicando de cosas como estas, porque hay una necesidad sentida para nosotros que es no tener un lugar en el cual podamos congregarnos. Y aquí están hablando de eso. Entonces, imagínate un poco. El trazo de Dios, ¿qué fue lo que Dios estableció para esta nación? Que ellos van a construirlo. Entonces, mira, primer libro de Crónicas, capítulo 28, en su versículo 19, dice lo siguiente. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por mano de Jehová. Ahí está nuestro título, ¿no? El trazo de Dios. ¿Quién fue el que trazó? Fue Dios. Por mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño, dijo además David a Salomón, su hijo. Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Verso 21. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Nuestro título, el trazo de Dios. Acá lo que estamos haciendo es develar, según el texto bíblico, cómo construir nuestros sueños. Este año de la pandemia ha dejado varias enseñanzas para nosotros como iglesia. Y claro que ha dejado enseñanzas. No sé cuáles sean las tuyas a nivel eclesial, o sea, somos un cuerpo como iglesia que nos enseñó, o a nivel individual. No sé cómo lo haya hecho Dios. Pero mira, Dios con esta pandemia ha enseñado que los principios bíblicos están por encima de las estrategias o de los planes que nosotros queramos tener. O sea, casi siempre que en la Biblia hay un desastre es porque un principio bíblico se dejó de aplicar. ¿Qué dicta eso entonces? Cuando vengan problemas a nuestra vida como el de esta pandemia, muchas veces preguntarle a Dios, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues Él sabe qué vamos a hacer. De hecho, no hay mejor estratega que Dios para dar solución a un problema. O sea, colocarnos nosotros a buscar la solución, hermanos, pues no creo que sea lo más inteligente, porque tenemos al mejor estratega. O sea, Dios es el estratega por excelencia de la iglesia, porque Él la hizo, Él la fundó. Entonces, ¿qué hacemos?
no te corresponde mucho a vos, pero colocar en práctica los principios bíblicos, eso sí te corresponde a vos. No sé si me hago entender. O sea, principios bíblicos mayor que buenos planes. Principios bíblicos mayor que a mi tía me dijo que a ella le funcionó. Principios bíblicos mayor que uy, ese proyecto que hicimos en este cuaderno se ve como súper chévere, le podemos enriquecer. Dios está en el asunto a través de los principios bíblicos. Las estrategias Dios las pone por el camino, pero el principio bíblico no puede ser violado. Mira, acá nos estamos encontrando con una construcción de un sueño. Ustedes recuerdan, David derramó mucha sangre. Entonces Dios le dice, no, pues David, vos en sí derramaste mucha sangre, pues no construyas el templo vos y que el templo lo construya Salomón, tu hijo, ¿cierto? Entonces Salomón está en esa parte como de la construcción del templo y vamos a predicar bastante de estos pasajes bíblicos que algún momento voy a mencionar, ¿ok? Entonces, el trazo de Dios y hablando de cómo podemos nosotros construir sueños, tiene que ver con dos o tres acercamientos teológicos o puntos de predicación. El primer punto de predicación dice lo siguiente: haz de Dios el diseñador de tu vida. Haz de Dios el diseñador por excelencia de tu vida. Primer libro de Crónicas 28:19, mira lo que dice. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Cómo podemos entender los planes de Dios si Él los traza? Aquí David le está diciendo a Salomón, todas estas cosas me fueron entregadas o me fueron trazadas, perdón, por mano de Jehová, que me hizo entender las obras del diseño. Entenderás las obras del diseño cuando te conectes espiritualmente con Dios y Dios te trace los planos de tu vida. Muchas veces hay gente que no sabe ni para dónde va y eso nos pasa a todos. Muchas veces como que no encontramos, como que quedamos con un sinsabor. ¿Por qué? Porque no nos hemos acercado a Dios a preguntarle, por ejemplo, ¿qué me querés enseñar con la situación que nos estás permitiendo vivir o tener en este momento? Dios traza y yo entiendo. Si no eres espiritual, no podrás entender sus diseños. Vea, voy a colocar un ejemplo. ¿Te das cuenta que vos y yo, que llevamos algunos mesecitos o días caminando en el Señor, aun cuando la Biblia nos da garrote, lo recibimos con amor? ¿No te ha pasado? Que estás como en una situación, estás en una culpa, en un pecado, estás en alguna cosa y Dios te da un versículo que te coge y ¡pah!, te machetea o la prédica. Mira, para mí como pastor es una cosa súper extraña cuando me dicen, uy, pastor, uy, pero es que usted estaba pasando el domingo, pastor, cómo nos dio de duro. Uy, pero qué edificado me siento. Y yo, es raro. O sea, la gente sabe que muchas veces Dios habla dándote duro, pero vos lo recibís con amor. Te das cuenta de ese proceso, como, o sea, pareciera ser una cosa ambigua, porque las cosas duras aún no te van a gustar mucho. Pero hay veces que Dios te confronta de tal manera que lágrimas bajan por tus mejillas. Y decir, Dios mío, estoy haciendo las cosas mal. Pero con todo eso te sentís agradecido con tu Señor de que te haya hablado, de que te haya tenido en cuenta para poder decirte eso. Entonces, yo encuentro hermanos, y yo creo que algunos ahí me están escuchando, uy, pastor, el domingo Dios me dio una garrotera, pero me siento tan edificada. Y yo, ok, amén. O sea, no crean que yo lo hago de adrede. Yo lo que hago es estudiar la palabra y lo que Dios me ponga en el corazón, se lo doy al pueblo y se acaba la discusión. Pero mira, lo que estamos hablando acá de haz de Dios el diseñador de tu vida tiene que ver con el texto que usted lo recuerda, ¿no? Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ustedes son mejores biblistas que yo y saben que acabo de leer Proverbios capítulo 16 del versículo 1 al versículo 3. Hermanos, ¿por qué Dios debe trazar el plan y no nosotros? ¿Por qué? Mira, hermano, vea, porque si lo trazamos nosotros, lo que haremos es limitar a Dios en su capacidad. ¿Por qué el plan tiene que ser trazado por el mismo Dios? Porque es que Dios tiene la fotografía completa de tu vida. Nosotros no tenemos la fotografía, sino del día a día. Si yo te hago una pregunta y quiero que la respondas y penses con honestidad, ¿qué porcentaje de las personas que creen en Dios
Los que no creen en Dios, dejémoslos tranquilos, pues. Pero ¿qué porcentaje de personas que no, que sí creen en Dios, planean de acuerdo a lo que se ganan? Hago esa pregunta. O sea, ¿qué porcentaje de personas que creen en Dios, que tienen fe, ¿no? Que dicen, pastor, yo tengo fe, amén, aleluya, yo tengo fe. ¿Qué porcentaje de esas personas planean de acuerdo a la circunstancia, planean de acuerdo a lo que se ganan, planean de acuerdo al dinero que tienen ahorrado? ¿Qué porcentaje de personas? Y te vas a dar cuenta que más de un 90% de las personas planean así. De hecho, te lo explico con un tema súper fácil. Vos vas a un banco a pedir un crédito y lo primero que hace el banco es limitarte. Ojalá que nunca tengas que pedir un crédito, pero a algunos nos ha tocado conseguir las cosas con crédito. No sé si es pecado o no es pecado, pero son los mecanismos y los utilizamos, ¿ok? Entonces, vos vas a un banco y le decís, banco, quiero que me preste. El banco lo primero que hace es decirte, ¿usted cuánto se gana? No, yo me gano 1.000.000 de pesos. De acuerdo al sueldo que tiene, le podemos prestar tanto dinero. Lo primero que hace el sistema es limitar. Yo hago una pregunta. ¿Vos necesitas fe para poder comprar un televisor? Hermanos, perdón, pero no necesitas fe. No. A ver quién está por aquí, que me gusta muchas veces con nombre. Aquí está Rosarito. Entonces digamos que Rosarito reciba un sueldo. ¿Rosario necesita fe para comprar un televisor? Absolutamente no. ¿Qué hace la vieja Rosario? Espera que sea el 5 del mes, coge la plata de su sueldo y va y compra un televisor sin ayunar, sin orar. O sea, Rosario para eso no necesita fe. Necesita esperar que sea el 5 que le paguen. ¿Saben nosotros a qué nivel hemos rebajado la fe? Y perdón, hermanos, si el mensaje es muy chocante, pero para la honra y gloria del Señor me compré un televisor, pastor. Mentira. Eso lo puedes comprar sin fe. Pues gloria al Señor, porque eso sí, ¿no? Le damos la honra y la gloria al Señor por todo. En ese sentido, está bien que digas eso. Pero no es un milagro comprar un televisor. Un televisor lo compras porque tenés la plata, porque sos pensionado, porque recibís un sueldo. Entonces vas y lo compras sin ejercitar tu fe. Pero ¿por qué no estandarizamos la fe donde Dios quiere que esté estandarizada? Y compraréis sin dinero. Vaya, prediquen de 2 en 2, sin manta, sin chancletas. Vaya, sin un vestido de repuesto, nada. Chancleta de repuesto, nada. Váyanse a predicar. Y lo que necesiten, porque necesidades van a haber, les dijo el Señor Jesús. Y lo que necesiten por el camino les va a ser dado. Para eso sí se necesita fe. Nosotros hemos puesto milagros y hemos puesto el nombre de milagros en cosas que nosotros podemos comprar sin necesidad de Dios. Es que, perdón hermanos, pero es muy en serio. Yo no estoy excluyendo a Dios del proceso, pero vos unas ollas finas que no te suelten aluminio, las compras sin oración. Pues tenés la plata y compras tus ollas finas que no sueltan aluminio. Para eso no necesitas ni ayunar ni orar, las compras. Pero para otras cosas sí necesitas fe. Ese es el punto. Dios tiene que ser el diseñador de tu vida, y cuando Dios se convierte en el diseñador de tu vida, no planeas de acuerdo a tu sueldo, planeas de acuerdo al Dios que tenés. Yo lo dije hace 6 semanas atrás. En el momento que yo diga, hermanos, tenemos este terreno visto, tenemos esta casa vista, esta casa vieja que podemos arreglar, hermanos, tenemos este terreno y nos vamos a meter, nos metemos. Si usted me va a preguntar a mí, pastor, ¿y cuánto tenemos en la cuenta? Yo le voy a decir, no tenemos nada, tenemos las ganas y la fe. ¿Se monta en el barco o no se monta? Así vamos a trabajar. ¿Es irresponsable? No, es fe. Perdón, hermanos, pero así funciona la Biblia. Así funciona. Nosotros no planeamos de acuerdo a la circunstancia que nos rodea. Nosotros no planificamos de acuerdo a la plata que tengamos en el banco. Nosotros planificamos de acuerdo al amor que Dios tiene y la misericordia que Él ha profesado para nosotros. Yo no planifico de acuerdo a lo que tengo. Hermanos, ¿ustedes creen que si yo planificara de acuerdo al dinero que yo tengo como iglesia, pues como pastor, usted cree que yo estaría pensando en adquirir un lugar? ¿Es en serio? No lo podemos hacer. Entonces nos metemos, o sea, eso es normalidad. Y nos metemos a lo sobrenatural de Dios, que es, no tenemos dinero, pero tenemos a Dios. ¿Qué les intento decir? Dios tiene que ser el diseñador de nuestra vida. Mira,
Ustedes recuerdan, cuando están haciendo el arca del pacto, que están organizando todo pues para ir a conquistar, en el capítulo 37 de Éxodo, yo te lo cuento para que no te demores pues, ellos están haciendo varias cosas, ¿no? Entonces, el arca, la mesa, el candelabro y el altar los hace Bezaleel, ¿cierto? Dios lo instruye. ¿Quién estuvo en el proceso y quién lo separó y quién lo apartó para que tuviera ciencia para poder construir todo lo del tabernáculo y lo del templo? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela? Dios. ¿Quién convirtió no sé, a Saulo de Tarso en el apóstol Pablo? Dios. Ah, espérate, pastor. O sea, si Dios está en el asunto, ¿las cosas van a salir bien? Ok, ¿de qué estamos hablando entonces? Haz de Dios el diseñador por excelencia de tu vida. No te pongas a inventar. Ah, es que nosotros somos buenos. Preguntándole, a que no tenemos que preguntarle. Ay, pastor, usted está afirmando que pedir opinión de algunas personas que tengan experiencia es malo. Hermano, si usted me conoce, sabe que no. De hecho, yo algunas veces en consejería, usted viene a mí, le digo, yo soy su pastor y le aconsejo esto, pero pregúntele a gente que tenga más edad que yo a ver qué le dicen y compara las opiniones. Claro que me gusta que la gente pida opiniones por fuera, sí, me encanta, pero no que esas opiniones vayan primero que la de Dios. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que las opiniones de la gente van a ir primero que la opinión de Dios? Eso no puede pasar. En un cristiano serio, en una persona que ame a Dios seriamente, primero se le pregunta al Señor. Todo aquel que haya caminado con Dios y que haya hecho de Dios su diseñador por excelencia, no pasa dificultades y no tiene problemas, porque al final todo llega a puerto seguro. Haz de Dios el diseñador de tu vida. Segundo punto de predicación, muestra, camina con Dios hasta el final. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, dice de la siguiente manera. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Aquí tenemos que partir este versículo como en faceta A y faceta B, o en dos punticos, dos subpuntos dentro del punto 2, para poder entender qué es lo que Dios está diciendo acá. La primera parte del versículo voy a dártela en forma de aforismo. Para que Dios sea el Dios de tus hijos, primero tiene que ser tu Dios. Para que Dios sea el Dios de tus hijos y de la gente que te rodea, porque de pronto no tenés hijos, ¿cierto? Entonces, para que Dios sea el Dios de la gente que te rodee, primero tiene que ser tu Dios. De lo contrario, amados, no hay ninguna posibilidad. Mira, nuestros hijos van a aprender por imitación. Bajemos esas palabras a la realidad, aquí a la tierrita, ¿ok? Keren, mi hija, va a entender cómo tiene que ser tratada por su esposo de acuerdo a cómo yo trate a mi esposa. Porque Keren ve al papá tratando a la mamá y entiende que así un hombre trata a una mujer. O sea, a nuestros hijos hay que enseñarles y si es necesario, abrimos la boca. A nuestros hijos hay que enseñarles. Y nosotros creemos que la manera de enseñar es con las palabras. No, eso es cuento. Nuestros hijos no van a aprender lo que nosotros les decimos. Nuestros hijos van a aprender lo que ellos ven en nosotros. A ver, te la explico así, con un ejemplo pues medio jocoso. Vamos en el carro y yo digo en voz alta, o sea, vamos en el carro y yo voy aquí conduciendo. Y hay una persona que está por delante de mí en el carro y no me deja pasar. Va como sin exagerar, hermanos, como a 30 kilómetros por hora. O sea, no vayas a 90 o a 100, pero pues no te vayas a 30, papi. Y el tigre a 30. Y en un punto yo digo, este man no me deja pasar, hermano. Y mi hija dijo, papi, tirase la larga. Ya. Esa frase es mía.
tirase la larga. Yo hablo con mis compañeros exfutbolistas así. No, se la tiré larga, tal cosa. O sea, como que adelantarlo y pasar. Pero entonces mi hija, nacida en Tunja, Boyacá, no me dijo, su merced, acelere un poquito el carro. No. Mi hija me dijo, papi, tirase la larga, como queriendo decir, adelantarlo para que avanzamos. Entonces, lo que te intento decir es que yo a mi hija no tuve que enseñarle, repite después de mí, se la voy a tirar larga. No, ella vio y escuchó a su papá decir, tirase la larga, y ella dijo, tirase la larga. A los hijos hay que enseñarles, y si es necesario, abrimos la boca. Nosotros creemos que la cátedra funciona. No, ellos van a aprender de lo que nos ven hacer. Mire, entendamos el versículo así. La parte A, para poderlo entender, dijo, hasta que, dijo, la parte A dice, hasta, perdón, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Aquí hay una escala de 3. ¿Cómo hizo David para enseñarle a Salomón que el Dios de él, de David, podría ser el Dios de Salomón, su hijo? Él le dijo, Jehová Dios. Ahí Jehová parece lejano. Él le dijo, Jehová Dios, como algo lejano. Después lo trae y le dice, ese Jehová Dios es mi Dios. Y como es mi Dios, estará contigo. O sea, Jehová Dios se convierte en mi Dios, y porque es mi Dios, estará contigo. El versículo dice, es claro, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, el lejano, es mi Dios, podrá estar contigo. ¿Qué te intento decir con esto? Lo mismo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 28, en el versículo 9, si querés buscarlo. Ahí mismito está. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Búscalo. Yo ahí te espero, pues. No te vayas a demorar mucho, que estamos ahí mismito, ¿no? 28:9 del primer libro de Crónicas dice, y tú, Salomón, el mismo David hablando la misma cosa, ¿no? Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Leemos hasta el punto y coma, el resto lo puede leer usted en su casa. ¿Por qué David le dijo a Salomón que hiciera de Dios el Dios de él? Porque David le daba ejemplo de que ese Dios que le estaba diciendo, quiero que este sea tu Dios, hace rato era el Dios de David. ¿Qué te intento decir con esto, iglesia? Reitero, y perdón si soy recalcitrante con la idea. A nuestros hijos les enseñamos. Y si es necesario, abrimos la boca. A ellos les enseñamos. Y si es necesario, abrimos la boca. Entonces, Dios le dice a Salomón, haga de Dios su Dios. Y Salomón dijo, me queda fácil porque en casa he visto que Dios es tu Dios. Qué bueno es que nuestros padres, o sea, que los padres de familia, sean el ejemplo para sus hijos. Así de sencillo. No le dejemos la educación de nuestros hijos a la escuela. Allá aprenden de leyes, allá aprenden de matemáticas para que no le metan pues los dedos a la boca. Pero la formación bíblica de nuestros hijos es de nosotros en casa. Que nuestros hijos no vean parejas perfectas, porque eso ni en el jardín del Edén pasó. Pero que nuestros hijos vean parejas que pecan, que se equivocan, pero que se pueden pedir perdón, que están el uno para el otro. Que nuestros hijos vean un ejemplo en casa, no de parejas perfectas, porque eso está mandado a recoger. Eso no hay ni una pareja perfecta en la Biblia, ni una. Todas tienen sus líos, todas tienen sus cosas, pero las parejas que se acercaron a Dios fueron las que pudieron instruir bien a sus hijos. La parte A del punto 2, que es camina con Dios hasta el final, tiene que ver con, para que Dios sea el Dios de tus hijos, primero tiene que ser tu Dios. Y la parte B de ese mismo versículo tiene que ver con lo siguiente. Y aquí te voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuántas cosas has dejado a mitad de camino? Esa persona que quería montar un restaurante, esa persona que quería aprender un cursito de inglés, esa persona que se quería hacer un curso de archivador al SENA, esa persona que quería levantarse a hacer deporte, esa persona que dijo, voy a empezar a ahorrar 2,000 pesos diarios. O sea, esos planes que hemos tenido, que les ha caído polvo, ¿no será que es necesario empezarlos como a desempolvar ahorita? Esa maestría que ibas a hacer, ¿cuándo vas a empezar? Ay, pastor, es que mi mamá no tiene plata. Ay, menos mal que estamos vía online y no te tengo de frente.
estás entendiendo que no planeas de acuerdo al sueldo de tu papá y tu mamá, sino de acuerdo al Dios que tenés. Toda persona que se quiera meter a hacer un proyecto y tenga dudas de la plata está chueco con el Señor, porque el que está bien no le teme a nada. Viene un temorcito normal, como que, Dios mío, ¿cómo voy a pagar? Pero de ahí para allá, yo he hecho mis cosas bien con Dios. ¿Por qué necesito preocuparme y estoy siendo fiel al Señor? ¿Por qué? El que se preocupa anda torcido. Claro. Necesito en serio explicarte que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para el bien de las personas que le aman y le buscan. ¿En serio necesito preguntarte? No. La discusión es fácil de acabar. Yo hago las cosas bien con Dios, no le temo a los desafíos que me plantee Dios por delante. Vea, yo he conocido casos de personas que dicen hace 20 años atrás, ay, pastor, yo no tengo casa y sigo pagando arriendo porque, pues, ¿a uno qué le van a prestar, pastor? Yo ya estoy adulto. Han pasado 5, 10, 15, 20 años y siguen con el mismo sonsoneto. Esa es la típica persona que le echa la culpa al gobierno, que no da posibilidades, cuando la palabra dice, y compraréis sin dinero. Si usted quiere justificarse delante de mí como pastor, ay, no, y es que el gobierno no da posibilidades, pastor, pues justifíquese. Si eso lo hace sentir tranquilo, yo lo dejo que usted siga justificándose. Yo no tengo problema con eso. La ayuda no proviene del gobierno, así esté dispuesto a brindarla. La ayuda proviene de Dios. O sea que toda persona que no avanza porque el gobierno no brinda posibilidades, está intentando autoabastecer una idea errónea. Y perdón que se lo diga así. Yo no avanzo porque el gobierno brinde posibilidades. Yo avanzo por el tamaño del Dios que tengo. Yo no avanzo por otras cosas. Yo avanzo por Dios. El gobierno. Ay, que el gobierno no hace. Vení, ¿cuál gobierno en la Biblia fue bueno? Decime uno y yo dejo de ser pastor. ¿Cuál gobierno fue bueno? ¿Cuál? Ciro el Medo-Persa, el que le da la orden de la gente que salga de Babilonia. O sea, estamos hablando de Ciro, que porque dio unos materiales ahí para la construcción. Ciro será más malo que Bin Laden. Ciro sacrificaba niños al dios Moloch y al dios Chemos. O sea, Ciro, me estás hablando de Ciro el Medo-Persa. Ese no era bueno si te vas a meter por ahí. Decime un gobierno bueno en la Biblia, pastor, ninguno. ¿Y la iglesia pudo avanzar? Sí. ¿Por qué? Porque no avanzamos de acuerdo a la posibilidad que te dé el gobierno. Avanzamos de acuerdo al tamaño del Dios que tenemos. Entonces, ¿cuándo vas a empezar a soñar en grande y dejar ese bendito miedo? Vea, los mecanismos aquí son muy claros. Vos vas a un banco y lo primero que hace es limitarte. Porque el banco lo primero que te dice es, ¿usted cuánto se gana? Ah, yo me gano 1 millón de pesos. De acuerdo al 1 millón de pesos que se gana, le puedo prestar esto, el primer límite. ¿Cuándo vas a empezar a hacer las cosas por el Dios que tenés y por fe? ¿Cuándo? O sea, ¿pero cuándo? Ay, no, pastor, es que no, hermanos. Hermanos, o que levante la mano la persona que diga, pastor, yo al final de mes me quedan 500,000 pesos libres. O sea, lo veo, pues. ¿A quién le queda plata libre al final del mes? A nadie. Porque en esta cultura nosotros tenemos mucho mes a final del sueldo. Claro. Entiende el símil comparativo en antónimo, ¿no? Nosotros en este tiempo, en nuestra coyuntura, tenemos mucho mes al final del sueldo. Usted sabe que la frase correcta sería tenemos muy poco sueldo o mucho sueldo al final del mes. Nosotros lo cambiamos porque nosotros tenemos muchos días, tenemos mucho mes al final del sueldo. La plata se nos acaba antes de que se acaba el mes. Es lo que te intento decir. O sea, ¿a quién le sobra plata? Pues a nadie. Porque nosotros no vivimos porque podamos pagar las cuentas. Nosotros vivimos por fe. Ay, ¿ahora qué voy a hacer, pastor? No es tu problema saber qué vas a hacer. Es problema de Dios. ¿Cuándo vas a empezar a creerle a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a empezar a ejercitar la fe? ¿Cuándo? ¿En serio cuándo, hermanos? Ay, no, yo hasta que no tenga todo planificado no me muevo. Entonces nunca vas a pasar ese Jordán. Entonces nunca te vas a bajar de la barca como Pedro. O sea, no te vas a poder bajar. Ay, no, pero es que yo hasta que no tenga todo seguro. O sea, hermano, vea, es como la típica pareja
Los que de aquí del grupo han visto prematrimonial conmigo saben que yo soy súper agresivo en este tema puntual. Ay, pastor, cuando tengamos la cama nos casamos. Después, cuando tengamos la lavadora nos casamos. Cuando tengamos la nevera nos casamos. Ahí sí como la imagen del Titanic. Y han pasado 84 años. Hermano, o sea, ¿en serio? Usted se casa porque Dios le dice, y en la obediencia de fe, Dios le pone todo lo que usted necesita para poder vivir. Todo se lo pone, todo. Otras personas trabajamos diferente, ahorramos desde muy chiquiticos, porque es que aquí la culpa es que, o sea, la culpa no es del joven que no se proyecta, la culpa es de la gente que no le enseñó bien. O sea, yo desde los 19 años empecé a ahorrar para mi matrimonio y me casé a los 24. Entonces tenía alcancillitas, hacía por aquí, hacía por allá. Conté con una familia como la mía, por ejemplo, hablo de mi caso, lo que me tocó a mí, mi mamá que siempre ha estado ahí pendiente, pues, uno ya grandote y todo así como con 100 kilos y la mamá le sigue ayudando a uno, porque la mía me ha ayudado para toda la vida y bastante. Entonces, ¿qué te intento decir con esto? Yo proyecto de acuerdo al Dios que tenga, yo no proyecto de acuerdo a lo que yo me gano, porque, hermano, mira, es que hay gente que no tiene casa, ¿por qué? Porque le han creído al sistema. Usted va a un banco y dice que se gana el mínimo. ¿Qué pasa si usted se gana el mínimo en un banco? Usted sabe por qué se llama salario mínimo. Porque es lo mínimo con lo que una persona puede vivir. O sea, el mínimo no es embargable, el mínimo no te lo pueden tocar. O sea, si vos te ganas el mínimo y vas a pedir un crédito a un banco, no te lo dan porque eso es lo mínimo que tenés que vivir. O sea, yo me gano 1 millón de pesos. Te dicen 920 son del mínimo. Le prestamos sobre 80,000 pesos de sueldo. Porque el mínimo el banco no te lo puede embargar y no te lo puede tocar. Entonces nunca te puede prestar sobre ese mínimo. Entonces estamos definiendo que una persona que se gane menos de 1.500.000 pesos al mes jamás podrá tener casa en Colombia porque el banco no te presta. ¿Y si le creemos a Dios? Perdón si estoy siendo muy chocante con la predicación, pero ¿y si empezamos a creerle a Dios? ¿No será que nos iría mejor? Yo conozco gente que lleva mucho tiempo pagando arriendo. Y yo te digo una cosa, si el propósito del Señor es que todo el tiempo pagues arriendo, paga arriendo toda tu vida hasta los 90 años, porque tampoco te vas a meter en otra cosa sin que Dios te mande. No, si Él no te dijo, no te metas. Pero yo sí he visto mucha gente que por no ejercitar la fe, siguen en otro tipo de coyuntura. Y a nosotros no nos puede seguir pasando eso como iglesia. La parte B del punto 2, que tiene que ver con camina con Dios hasta el final, dice, hasta que acabes, el pastor está leyendo el primer libro de Crónicas 28:20. Dice, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Cómo hacer para llegar hasta el final? Es la pregunta que vamos a responder. Dejarse direccionar por Dios y va a hacer las cosas en tus fuerzas. Escojamos un ejemplo. Moisés, el mejor líder del Antiguo Testamento, pero lejos, dicen los teólogos. Para mí puede ser Abraham, para mí puede ser Noé, pero el mejor líder del Antiguo Testamento, dicen los estudiosos en el tema, que es Moisés. Moisés un día ve a un egipcio matar a un hebreo de su propia sangre, le hierve la sangre, lo asesina y se va corriendo de Egipto, lugar, valga decir, en el cual era el campo de operación de Moisés. Dios quería llevar a Moisés a Egipto. Por eso la hermana mayor, Miriam o María, dice la otra traducción, lo pone en una canastilla. La doncella, hija de Faraón, lo ve, se va por el Nilo y Moisés llega al lugar donde Dios lo quería tener, que era Egipto. Moisés, por ahí en una rabieta, en sus fuerzas, en su carne, mata a un egipcio y le toca salir pitado de Egipto. Pregunta, 40 años después, ¿Dios a dónde lo regresó? Hola, Oli. ¿A dónde regresa Dios 40 años después a Moisés? Moisés la tiró larguísima. Moisés se fue, se casó con la hija del sacerdote de Jetro, que era sacerdote de Madián. Era quizá la hija mayor. Le administraba los negocios al suegro, porque cuando Dios se le aparece en medio de la zarza ardiendo, cuando Dios se le aparece en medio de la zarza
Moisés, ¿qué está haciendo? Trabajando con Jetro. Hago una pregunta clara. ¿Dios lo había llamado a eso? No. ¿Lo utilizó? Sí. Dios utilizó el proceso de Moisés con Jetro. Pero Dios llamó a Moisés a que apacentara ovejas en un desierto. Pues las de lana no, las de carne y hueso sí. Entonces Moisés se va del lugar que Dios le dice que tiene que estar. Y Dios, o sea, Moisés fue, se casó con una muchacha, le hizo 2 hijos, tranquilo, administraba los negocios del viejo. Y Dios un día revisando su tablet, Dios revisa su tablet o su agendita, pues, y Dios dice, ve, Moisés, hace rato no veo a Moisés. Bueno, ¿y Moisés dónde está? Moisés, último registro de Moisés, hace 40 años cuando, no, pero venga. Entonces Dios dice, no, ¿qué le pasó a este señor? Entonces Dios se le aparece en medio de una zarza ardiendo y le dice, Moisés, Dios, háblame, papi, que para Egipto. No, pero que soy corto de palabras, ahí le pongo varón. ¿Cómo muestro tus maravillas? Tiras a vara al piso, pa, se convierte en culebra. Papi, que para Egipto. Ay, pero es que para Egipto, hermano. Termina la obra que Dios te dio a empezar. Es Biblia, pero aplicada. Un día Dios le dice a Noé, papi, hacete, bueno, Dios no habla así, ¿no? Pero yo cuando estoy 8 días por acá cerca de mi casa, se me nota esta caleñada que llevo por dentro. Mira, Dios le dice a Noé, llega, hacete un arca. Entonces Noé, pim, pa, hizo su arca llave. Y resulta, pero la hizo como Dios le mandó, dice la palabra, de Génesis 6 a Génesis 9, ahí está la historia. Como Dios se la mandó milimétricamente, porque va a llevar un diluvio, la gente está mala, papi, lo voy a limpiar, hacete un arca. Noé hace su arca. Y la palabra del Señor dice que empieza pues todo este movimiento de lluvia y toda la cosa, y dice, y Jehová Dios cerró la ventana que daba hacia la parte superior. La ventana la cerró Dios. O sea, ¿quién le dijo a Dios que hiciera el arca? ¿Quién le dijo a Noé? Reitero, ¿quién le dijo a Noé que hiciera el arca? Dios. ¿Quién le cerró la ventana del arca? Dios. Y te acordás que después el arca de Noé encalla en los montes de Ararat. Y resulta que ya no hay vegetación, ya no está lloviendo más, la tierra se secó. Y Noé seguía en el arca. La pregunta es, ¿por qué, si ya la tierra estaba seca, Noé no se bajó del arca? Ay, pastor, ¿verdad? No. O sea, ya el animalito había vuelto con la pajita. Entonces le dijo, ya se ven los árboles, pues la inundación está bajando. Se secó totalmente la tierra. Léete Génesis 8. Se seca la tierra. Se secó totalmente. Y Noé seguía en el arca. ¿Por qué no se bajó? La palabra del Señor dice, y apareció Jehová de los ejércitos y le dijo, ahora podéis descender del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de sus hijos contigo. Y hasta que Dios habló, él se bajó. ¿Qué te intento decir con esto? O sea, a la gente, ¿quién le enseñó a moverse sin que Dios diga? Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Dice el versículo 20. Es hasta que acabemos. No dejamos las cosas a mitad de camino. Es hasta que acabemos. Nosotros muchas veces le pedimos a Dios por un trabajo o por un empleo, pues por lo que sea. Y Dios nos da el empleo. Y el supervisor, le caímos mal al supervisor. Y el supervisor, como decimos coloquialmente, o el rector del colegio, o la coordinadora, o el supervisor, se enamoró de vos y te la tiene montada. O sea, que te regaña por todo, nada de lo que hace le sirve. Y habiéndole pedido al Señor que te abra esa puerta en oración, cuando te fatigas, decís, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y pasás, dije, carta de renuncia. Espérate, ubícate. ¿Vos vas a cerrar una puerta que el mismo Dios te abrió? ¿En serio querés correr ese riesgo?
Si Dios te abre la puerta, solo Él la puede cerrar, porque nadie cierra la puerta que Dios abre. ¿Por qué por qué Noé, perdón, no cerró la ventana? Porque si el que le dijo que hiciera el arca fue Dios, Dios mismo tenía que cerrarle la puerta, no él. ¿Y por qué Noé no baja del arca cuando todo ya está seco? Porque Dios no le había dicho. El día que la gente de la iglesia entienda que es hasta que Él diga, ese día trabajaremos diferente. Hay gente que ha quedado mal casada porque no se espera hasta que Él diga. Reitero. Hay gente que ha quedado mal casada porque no se espera hasta que Él diga. Ay, pastor, es que los años van pasando. Yo quiero tener mis hijos jóvenes. Una cosa es que usted quiera tener sus hijos jóvenes. Yo le cuento que Sara tuvo un hijo a los 90. Elizabeth, mamá de Juan Bautista, tuvo a Juan Bautista como a los 75 años. Tampoco estoy queriendo eso para tu vida. O sea, tranquilízate y cojámosla suave. Pero ¿qué te intento decir? No te tenés que andar apresurando. Pastor, es que ya pasé de los 30 y no me he casado. Entonces cualquier loca que pase por el camino va a ser mi mujer. Pero espérate, ¿qué te está pasando? Tranquilízate hasta que Dios te diga. Moisés huye de Egipto en sus fuerzas. Moisés regresa a Egipto 40 años después con la fuerza y la visión de Dios. Porque si Dios te dijo que era en Egipto, es en Egipto, papi. O sea, ¿aquí para dónde vas a coger? Hasta que Dios no termine de pulirte en un área de tu vida y en un lugar, porque Dios es espiritual, pero es geográfico. Dios muchas veces te lleva a un lugar solo para enseñarte algo y después te lleva a tu lugar de origen. Y ya. O sea, Dios algunas veces te mueve porque te quiere enseñar algo, pero 3 años después te regresa a tu ciudad y seguís trabajando en tu ciudad. Dios te movió solo para que aprendieras algo. Dios, hasta que no termina la obra en un punto donde te quiere pulir, no te permite seguir. Biblia, pero aplicada. Un día Moisés se les perdió 40 días a la nación de Israel. Se fue para el monte a buscar las tablas de la ley, escritas con el mismo dedo de Dios, ¿cierto? Cuando Moisés llegó abajo, se encontró un bacanal, hermanos. O sea, estaba el Charrito Negro, el Rey del Despecho, Darío Gómez, Jesse Uribe, Ivy Queen, el Tego Calderón, Daddy Yankee, y estaban en un perreo intenso. Y Moisés ve a esta gente y de la rabia que le da, coge las tablas de la ley y las rompe. Ay, perdón por lo del perreo intenso, iglesia. Vea, hermanos. Ay, ustedes conocen las desavenencias de este pastor. Ay, perdónenme eso. Entonces, cuando Moisés llega y ve a esta gente, Moisés dice, pero espérate. Moisés rompe las tablas de la ley. Te hago una pregunta. ¿Dios les permitió avanzar hacia Canaán sin las tablas de la ley? ¿O Moisés tuvo que irse para arriba nuevamente 40 días y ahora ya no escrito por el dedo de Dios, sino por la mano de Moisés? No, pastor, tuvo que irse para arriba otra vez. O sea que hasta que Dios no termine un plano, un proyecto conmigo en el lugar donde me tiene, no me deja mover. Claro, pastor. O sea que esto no es irme para los Estados Unidos porque háganlo en todo. Entendí, pastor. O sea, no es que tengo una tía prima por allá en Chile que me dice, mamita, venga para acá, y eso pintando uñas se llena en plata, mamita, y yo arranco para Chile como una loca o como un forajido. No, eso no funciona así. No, eso no funciona así. Pastor, el dólar está a 4,015 pesos hace 6 días. 4,015 pesos, pastor. Un peso de nosotros es 4 en los Estados Unidos. Me voy a conquistar Nueva York. ¿Qué te está pasando? ¿En serio aquí es por plata o porque Dios diga? No desmayar y no desanimarse. Mira, cuando Dios ha trazado, que es nuestro título, el trazo de Dios, cuando Dios ha trazado algo, sabemos que Él está con nosotros, porque si bien todas las cosas no salen de excelente manera, la iglesia nunca pierde la esperanza. Aplicativo a nosotros.
en este momento, estar en nuestro templo, ¿sí o no? O sea, perdón, pero yo no creo que haya nadie que no quiera. Aquí todos queremos estar en nuestro templo, nuestra propia casa. ¿Lo hemos hecho? No. Entonces, ¿todas las cosas han salido bien? No. ¿Hemos perdido la esperanza? No. Ahí se sabe que Dios está con nosotros. Mira, la dificultad o el problema del ser humano es que queremos que Dios esté sin que Él haya trazado el plan. Es el problema de la gente. La gente empieza a hacer sus planes y cuando están de aquí del cuello dicen, ay Dios, tirarme un salvavidas. Pero espérate, iglesia, perdón si lo que voy a decir es muy duro, pero Dios no está obligado a respaldarte si Él no te dijo que te metieras. Que algunas veces por su misericordia Él lo hace. Pero si Dios no te dijo que te metieras, Dios no está obligado a salvarte. Que Él lo hace por su amor y su misericordia. Pero ¿quién dijo? ¿Por qué David le dice a Salomón, esfuérzate? Porque el asunto no sería nada sencillo. Si Dios fue quien trazó el plan, yo no renuncio. Por más de que tenga gente difícil en la empresa, por más de que le caiga mal al supervisor, yo no renuncio. La puerta que Dios abre, yo no puedo cerrarla, porque Dios en ese momento me quiere pulir. Dios hasta que en el Sinaí, en el Oreb, no le dio las tablas de la ley, no pudieron avanzar hacia Canaán, la tierra prometida. Ah, que Moisés las rompió porque le dio rabia, problema de él. Vuelve al monte y las hace. Pero hasta que no tengan la ley, no avanzan, porque hasta que Dios no termine en un lugar con vos, no te deja mover. Así te paguen en euros, en dólares o en libra esterlina. No te mueves. Segundo punto de predicación tiene que ver con eso, amada iglesia. Camina con Dios hasta el final. ¿Y cómo no enamorarse de Dios si te dice esto? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acabo de narrar Filipenses capítulo 1, versículo 6. Lo que Dios empezó, Él lo termina. Y tercer punto de predicación, trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo es entender que Dios provee todo, pero a la manera de Dios. Trabajo en equipo. Primer libro de Crónicas 28-21. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Seré claro con esto porque el tiempo ya quizás se nos venció. Trabajo en equipo es entender que los principios bíblicos están por encima de las estrategias o de lo que suene chévere y sea chévere. Eso parece bacano, pastor. No, no es si es bacano. Es si Dios te dijo que lo hicieras. Mira, para no irnos más a esto, aquí hay 6 grupos de personas, ¿cierto? Están los sacerdotes, están los levitas, los voluntarios, los inteligentes, los príncipes y el pueblo. Hay 6. Lee en tu casa primer libro de Crónicas 28-21 y decime los 2 primeros que aparecen. Y aquí los grupos de los ¿qué? El primero es sacerdotes y el segundo es ¿qué? Levitas. La tribu de Leví es la tribu ¿qué? Sacerdotal. ¡Ay, pastor! Ah, ok. O sea que de los 6 grupos, ¿quiénes fueron primero? Los 2 espirituales. ¡Ay, pastor! De Génesis a Apocalipsis te dice lo mismo. No hemos querido comprenderlo. Primero va lo espiritual. Pastor, es que es muy lindo. No, ¿es espiritual? Sí o no. Si no, no te metas. Ay, pastor, es que es divina usted, mira esa cabellera que tiene y quiero que sea mi novia. ¿Es espiritual? No, no te metas. Trabajo en equipo. Primero Dios, vea. Esta historia hay que leerla y yo la voy a predicar varias veces porque aquí es cuando se construye el templo. Y para la construcción del templo nosotros tenemos que extractar los principios bíblicos de aquí. Hoy te voy a adelantar algo que era para otra predicación, pero te lo voy a decir. En ese primer libro de Crónicas, en el capítulo 23, si usted quiere, devuélvase. Primer libro de Crónicas, capítulo 23.
Y el tiempo se nos fue, entonces ahí termino con eso. ¿Qué está haciendo David en el capítulo 23 antes de pasarle la batuta a Salomón? David en el capítulo 23 está organizando a los ¿quiénes? A los levitas. Ah, caramba. David en el capítulo 24, ¿qué está organizando? Ay, los sacerdotes, pastor. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Primero los levitas y los sacerdotes. De ahí para allá lo que se venga. Hermanos, seamos honestos en algo. Bueno, hagamos el recorrido. Capítulo 23, levitas. Capítulo 24, sacerdotes. Capítulo 25, los músicos. Capítulo 26, los porteros. Capítulo 26, tesoreros y otros oficiales. Capítulo 27, divisiones militares. La gente de guerra va de última, antes de heredar. Primero van las danzas y los sacerdotes, los que pueden matar fácil, terrenalmente hablando. ¿Sabes qué está demostrando Dios? Primero van los levitas y los sacerdotes. Primero va mi presencia, antes de cualquier plan. Cuando usted empieza a hacer un plan y Dios no le ha dicho que lo haga y la presencia de Dios no está, hermano, vea, usted apague, desenchufe y vámonos. Moisés, teniendo la orden de Dios, le dijo: Dios, si tú no vas delante de nosotros, a mí no me saques de aquí. No nos saques si tú no vas. Capítulo 20. David está organizando para pasarle a Salomón. Lo primero que hace es: levitas, vengan acá. Sin presencia de Dios no se puede, los que llevaban el arca. Sacerdotes, vengan acá. Sin los levitas y los sacerdotes no hay ningún tipo de conquista, no hay ningún tipo de reconstrucción, no hay ningún tipo de herencia, no hay. Si no adoras a Dios, no hay reconstrucción. Después venga para allá, a diferencia de hoy en día. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una fuerza especial, como la KGB en Rusia, la antigua KGB, o la fuerza de choque en los Estados Unidos, que se llaman los Marines, ellos entran primero, la fuerza dura, ¡pah! Entran los militares rudos, sitian la ciudad y después entran las otras fuerzas más leves. Bíblicamente, esos Marines entrarían de 1, 2, 3, 4, 5, entrarían de sextos. Porque no es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Es Biblia, pero aplicada. Nuestras armas, las armas de esta milicia, no son carnales, son poderosas ¿en quién? En Cristo Jesús. Tú vienes a mí con espada, lanza. Y David lo mató con una honda y con una piedrita. No es con fuerza. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuándo se nos olvidó eso? Aquí no hay que hacerse sentir. Aquí hay que orar y que sea Dios el que se haga sentir. Entonces, el tercer punto de predicación tiene que ver con eso. Con que trabajo en equipo es que primero vaya la presencia de Dios. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios está en el asunto si primero provee lo espiritual? ¿Cómo pasaron el Jordán? ¿Recuerdas? Y los sacerdotes iban delante. Llevan una cajita llamada el arca del pacto. ¿Y el arca qué contenía? El arca contenía la presencia de Dios. Y cuando el sacerdote puso la planta del pie en el Jordán se abre. Primero va el sacerdote llevando el arca y todo el pueblo pasó en seco. Hay gente que quiere pasar en seco sin los principios espirituales. Iglesia, que Dios nos ayude. Que en el nombre glorioso de Cristo Jesús, predicaciones como estas queden grabadas en nuestra mente. Que entendemos que Dios tiene que ser, primero, el diseñador por excelencia de nuestra vida. Lo segundo, tenemos que caminar con Dios hasta el final. Y lo tercero, hay que trabajar en equipo entendiendo que lo espiritual va primero. Ponemos en práctica esto y Dios nos bendice. Oremos. Papá, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo, por la bendición de estar vivos. Que esta predicación quede grabada en nuestro corazón y que nuestro espíritu la multiplique a todo nuestro ser. Que entendamos en los tiempos de dificultad que si tú das la visión, tú también darás la provisión. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Pastor Eduardo, habilitemos los micrófonos de la gente en estos pocos minutos que nos quedan. Y podemos despedirnos y saludarnos para la alegría antes de pasar a la clase de niños, por favor.
Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Pastor Américo, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo. Desde Cristo Jesús, Dios te dé la salud, bendiciones también, Dios te cuide y te guarde, ahora y siempre. Amén. ¡Feliz cumpleaños, Pastor Américo! Dios te bendiga. Feliz cumpleaños, Paz. Gracias, Tania, gracias. Muchísimas gracias, en serio. Paz, Dios te bendiga mucho. Queríamos tener un pequeño detalle como iglesia. Todos prepararon un cartelito. Bueno, por ahí te ¿Se estuvieron escucha como muy mostrando. bajito? Perdón, ¿se escucha bajito? Listo, Paz. Sí, Dios los bendiga a todos. Dios te bendiga, pues por todo. Quisimos como iglesia tener este pequeño detalle. Pues te amamos mucho. Por ahí, hermanos de la iglesia hicieron unos cartelitos deseándote hay muchas bendiciones. Y ya, Paz, queríamos hacer ese pequeño detalle como iglesia. Dios te bendiga y te amamos mucho. Gracias por esa labor que Dios ha hecho pues contigo. Yo creo que esos carteles demuestran lo mucho que te apreciamos y que esperamos que también Dios te siga ayudando y dando fuerzas, pues así como tú dijiste, ¿no? Hasta terminar la obra. Dios te bendiga, Paz.